Pues se discute qué hacer con la crisis migratoria, mientras que en Venezuela continúa el caos y también la confusión. En algunas zonas del estado Zulia persisten los apagones y los pensionados solo recibieron la quinta parte de su mesada en efectivo. Ni siquiera los adultos mayores se están salvando de la crisis en Venezuela. Este 3 de septiembre los pensionados y jubilados tuvieron que hacer largas filas para poder cobrar su mesada. Vamos a esperar que nos quiten la pensión. Eso es lo que viene, señor, el comunismo. Aunque el gobierno les consignó 450 bolívares fuertes, solo pudieron retirar 90. El resto deben usarlo con tarjeta débito, un sistema que muchos de ellos desconocen. Esto es una burla, porque aquí vemos muchas personas que contamos solo con la pensión del Seguro Social, para medicinas, para comida, para todo. Entre tanto, habitantes de Maracaibo en el estado Zulia protestaron porque cumplieron más de 20 horas sin luz eléctrica. Las fallas han provocado que en algunos hospitales de la región no puedan atender a pacientes renales que requieren tratamientos de urgencia. A pesar del caos y la confusión que ronda entre los habitantes de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro sigue adelante con su estrategia de recuperación económica. El presidente y su esposa Cilia Flores estrenaron el denominado Plan de Ahorro con Lingotes de Oro, el cual consiste en que las personas adquieran piezas doradas de 1,5 o 2,5 gramos que pueden valer hasta $97. Me han dado el certificado de ahorro por este lingotico, y este lingotico lo dejo en el Banco Central de Venezuela. Lo tengo seguro en el Banco Central de Venezuela. El gobierno también hizo oficial a través de esta gaceta el nuevo salario mínimo, que será de 1.800 bolívares soberanos o 180 millones de bolívares fuertes o antiguos. El ticket de alimentación tendrá un valor equivalente al 10% del sueldo. Bueno, pues como siempre aquí en Red Más Internacional nuestra mirada está muy puesta en Venezuela. Ustedes, nuestros televidentes, lo saben, y hoy sí que nos interesa pues estar atentos a lo que puede pasar en esta cumbre de países de la región para ver cómo se mitiga toda esta crisis migratoria que ha suscitado todo lo que está pasando con el régimen de Nicolás Maduro. Analizamos la situación con Johan Avendaño, internacionalista de la Universidad Central, quien nos acompaña a esta hora. Johan, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, me gustaría empezar esta charla por decir que claramente nunca es tarde, pero que la región sí se tomó su buen tiempo para realizar una cumbre como esta. ¿Por qué? Porque quizá los países de este continente, de este hemisferio, no pensaron que la situación en Venezuela fuera a alcanzar límites como los que estamos viendo ahora de escasez, de desgaste económico. Sí, creo que tienes razón, y es la alerta que también debe quedar para situaciones futuras. Estos procesos migratorios, por supuesto, son imprevistos, no tenemos la posibilidad de verificar qué va a pasar. Colombia estaba viviendo este proceso migratorio desde el año 2015, es decir, que hemos pasado 3 años para llegar a acumular cerca de 1 millón de venezolanos. Se estima que la mitad de ellos están en condición irregular, y mientras que Ecuador en menos de un mes empezó a convocar una alerta a todo el sistema latinoamericano para atender, nosotros nos demoramos 3 años de pronto en tener acercamientos a la comunidad internacional, a verificar qué podíamos negociar, cuando la crisis ya está profundizada, crisis en atención de salud, procesos de desescolarización de los niños venezolanos, todo el tránsito que muchos de ellos han tenido que llevar a la ilegalidad para buscar algunos mecanismos de subsistencia, y realmente la afectación nos está generando a nosotros problemas económicos, y algo que no hemos previsto nos puede llevar a generar transformaciones demográficas que no alcanzamos a prever por la dimensión tan significativa de la migración. Por eso es que es tan importante que, bueno, así haya sido tarde, llegue en este momento en una reunión como estas. Pero bueno, ¿qué se sabe del encuentro? Que lo que se busca es intercambiar información, intercambiar criterios, pero con respecto a ese tema hay 2 cosas. Una, la región no tiene experiencia en una migración de esta magnitud. ¿Eso qué tan grave es? Porque todos los países que se sientan a dialogar están partiendo de la base de algo que nadie conoce. Totalmente. Mira, voy a mencionar algo y espero que sea entendido de la mejor manera. Ciertamente América Latina tiene ese vicio, digamos, de la mirada hacia el ombligo, donde consideramos que no tenemos una conexión al resto del mundo. Quizá el fenómeno migratorio más reciente de una dimensión importante fue la Segunda Guerra Mundial. Mucha de la población alemana o población judía de otros lugares de Europa llegaron a muchas partes de América y se posicionaron en distintos lugares. ¿Cuál fue la particularidad? Y es donde yo hacía con la invitación a que se me entienda de manera correcta. Muchas de estas personas venían con un capital intelectual importante. Incluso hay estudios sociológicos que plantean que la transformación de la formación científica en América Latina, en Colombia, en Argentina, tuvo que ver mucho con el impulso de la migración de estas personas que llegaron de allá. Era
era un momento totalmente distinto. La Segunda Guerra Mundial, nosotros un país profundamente campesino. Luego tomamos la decisión de cerrar nuestras fronteras, empezamos a tener quizá rivalidades entre naciones y efectivamente Colombia y Venezuela, pese a que somos hermanos, como lo hemos mencionado de una manera significativa, no teníamos la dimensionalidad de un flujo constante. Hacíamos parte de la Comunidad Andina de Naciones que posibilitaba una integración económica, pero sobre todo cultural. Ahora que estamos viendo que efectivamente nosotros no estamos en la capacidad de reconocer la condición humana del otro, no estamos en condición de reconocer la crisis que ellos están viviendo y eso implica que nuestros gobiernos jamás estaban preparados. Desafortunadamente tenemos unos cimientos sociales muy difíciles aún que resolver en términos locales y ahora que se nos viene una gran avalancha, en términos coloquiales podríamos decir es un tsunami por la dimensión que tiene, 1 millón de venezolanos en Colombia, se estima que es entre 2 y 3 millones por toda América Latina, no tenemos la capacidad de asumirlo, nuestra infraestructura en términos sociales, en términos laborales es muy deficiente, en particular Colombia está saliendo de una transición de un acuerdo de paz, entonces tenemos unos problemas locales, conflictos ilegales por resolver y esta crisis que no teníamos prevista más allá de las confrontaciones políticas que en algún momento tuvo Hugo Chávez, los presidentes de turno. Y quisiera mencionar también que la obsesión por el centralismo político también nos dio la espalda a las realidades de las fronteras. ¿A qué me refiero con ello? La frontera que tenemos con Venezuela es muy dinámica. Guasdualito, el Amparo con Arauca es una frontera que es una sola integralidad. Arriba San Cristóbal con Cúcuta casi que son una única región. Allá no hay distinción de la condición venezolana y colombiana. Pero las decisiones de centro siempre le daban la espalda a esas realidades de hermandad que teníamos. Y ahora que vemos que la crisis nos está llevando a un borde que no tenemos salida, que fue realmente Ecuador quien dijo no. Realmente nuestra economía en este momento no está en la condición de recibir un peso tan significante porque ellos tienen una población mucho menor a la de Colombia, es donde ellos deciden, vimos hace unos días, cerrar la frontera en tanto si no hay documentos legales que les permitan transitar, no los recibimos. Por su parte también Perú lo está haciendo y efectivamente estamos viendo cómo otros países, también Argentina, está teniendo situaciones similares, Chile, lo que nos está llevando a una crisis regional. Pero Johan, entonces, tomando como base su respuesta, que me parece bastante acertada, es verdad, somos un continente que propiamente no es boyante en su situación económica, que tiene otros problemas sociales que atender y que si le sumamos a eso, pues que no se tiene la experiencia de cómo se maneja la migración, ¿qué podemos esperar que salga de estos 2 días de cumbre? Es decir, ¿qué tan concretas van a ser las soluciones que van a salir de este primer encuentro? Y se lo pregunto porque la expectativa es total, todo el mundo está allí atento a ver qué es lo que se va a hacer. ¿Será que salen medidas claras? Bueno, yo me sumo un poco a la expectativa que tú tienes, sin embargo no soy optimista de una manera significativa. El presidente Santos, antes de entregar la presidencia, buscó solamente a nivel de Europa tener algunos recursos para tener atención humanitaria. La Cruz Roja es quizá la entidad de carácter multilateral que más atención ha generado al proceso. Sin embargo, no sabemos cómo llevarlo. Mira, estamos viviendo problemas muy complejos como la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que los recursos que se están buscando para darle alimentación, los lugares de paso, también trascienden otras necesidades que están impactando toda la dinámica que tenemos nosotros. Veo yo que no vamos a tener una solución de fondo. ¿Qué se logra con esto? Poner sobre la mesa la necesidad de una solución regional integral. Ya no es solamente Colombia, posiblemente también el presidente Duque está buscando unos recursos, pero desafortunadamente la crisis es día a día, las necesidades de alimentación de los venezolanos es permanente, pero las ayudas se van a demorar en llegar muchos meses. Bueno, pero por lo menos se ve como una conciencia de actuar como bloque y creo que es un avance importante. Para terminar esta charla rápidamente, Johan, la exfiscal Luisa Ortega, y lo veíamos en nuestro informe, está pidiéndole a la ONU que declare la crisis de refugiados. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué ella insiste tanto? Bueno, básicamente porque nos obligaría a las naciones que estamos recibiendo tener una atención prioritaria. 2, porque tendríamos la facilidad de recursos económicos de la banca multilateral. Y 3, la posibilidad que otros países amigos hagan presencia en Colombia y nos ayuden a sopesar porque nosotros no tenemos la capacidad instalada. Uno ve imágenes en la frontera de mujeres de la Cruz Roja colombiana dando atención humanitaria, pero realmente no tenemos la capacidad. Cuando las personas empiezan a salir por los Santanderes de Colombia tienen que pasar una condición climática extrema. Podemos llegar al punto que niños vamos a encontrar muertos allá por el extremo. La única manera de declarar esta crisis, como hace la exfiscal el llamamiento, es que tengamos la compañía de
unos cuerpos muchísimo más grandes, específicamente de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Migraciones, Internacional de Migraciones, que calcula que tenemos 250 millones de habitantes en el mundo en esta misma condición de migración entre países. Muy bien, pues interesante esta conversación porque nos da esas primeras puntadas de todo lo que esperamos que pase en esa cumbre que tiene lugar hoy, también mañana, allí en Quito, 13 países de la región, hablando de cómo se va a atender esta crisis migratoria de venezolanos. A Johanna Bendaño, internacionalista de la Universidad Central, le damos las gracias, como siempre, por acompañarnos aquí. Buenas noches. A ustedes muchas gracias, buenas noches.